Buenas noches, Magíster. Nosotros somos el grupo 3 y vamos a dar la exposición de nuestro proyecto. Nuestro tema es proyecto integrador y de identificar problemáticas en mujeres con alto riesgo de embarazo. Nosotros somos el grupo 3 y los integrantes son Jordan Joel Castañeda, María de Lourdes Párraga, Priscila Santana, Neria Viles Álava e Ivette Kimi Domínguez. Voy a hablar un poco sobre la planificación del proyecto. Primero planteamos el problema para dar una atención certera y oportuna a las mujeres embarazadas de 40 a 45 años que van al Centro Médico Bery Ceibos con un embarazo de alto riesgo. Después de haber analizado las pautas para el trabajo de investigación y habernos reunido telemáticamente con los compañeros de estudio, quedamos en tomar las muestras de una central de datos de un centro médico, ya que por nuestras ocupaciones laborales no podíamos hacernos una reunión hacerlo en una encuesta de campo. En la misma se decide el tema del proyecto para dar una atención oportuna a las mujeres embarazadas con preeclampsia. La compañera María de Lourdes y yo recopilamos los datos y el compañero Jordan Castañeda hizo la tabulación de los datos en el Jamovi. En una reunión de Zoom se realizaron los gráficos porcentuales, asimismo dándole la interpretación de forma grupal para poder determinar el objetivo de la investigación, análisis de los factores de riesgo en las mujeres embarazadas de 40 a 45 años que van al centro médico Ceibo Beris. A través de un análisis estadístico y descriptivo para así conocer los diferentes factores de riesgo que presentan o qué enfermedad que están padeciendo siendo el caso, y a la formación de hipótesis con algunas variables, como son el estado de salud de la paciente, peso en kilogramos de la paciente, edad de la paciente, estatura en centímetros y el control de la presión arterial de la paciente. Recopilación de los datos. Instrumentos para la recopilación de los datos. ¿Cuál es el estado de salud de la paciente? ¿Cuánto pesa el paciente? ¿Cuál es la edad del paciente y antecedentes familiares asociados a la hipertensión arterial? De acuerdo a los resultados obtenidos en nuestros estudios y en relación a los datos encontrados en la literatura o estudios recientes, podemos concluir que su etiología aún es incierta, pero se la ha asociado a diversos factores que predisponen su desarrollo. Entre ellos tenemos los antecedentes familiares de hipertensión arterial y con menor frecuencia la presencia de antecedentes personales de hipertensión gestacional en un 11% o preeclampsia en embarazos previos en un 9% de acuerdo a los casos estudiados. A continuación, mis compañeros van a exponer los datos estadísticos que hemos recopilado en este proyecto. Yo les voy a hablar sobre la interpretación. En la encuesta que se hace a las embarazadas con respecto a su salud a la hora de ingresar a la consulta, vemos que hay un 69,2% de los datos recabados. Nos indica que son saludables y de mujeres embarazadas, enfermas o con alguna enfermedad. De base tenemos un 7,7% en las embarazadas que acuden por problemas de salud a la hora de su consulta médica. En los pacientes que están enfermos que asisten a consulta tenemos un 23,1% que acuden con una patología ya preexistente. En la pregunta donde nos referimos al consumo de sal, encontramos que un 12,3% de mujeres embarazadas refieren tener un alto consumo de sal. Un 40% responde un consumo medio de sal y un 24,6% aseguran tener un consumo de sal. Teniendo en cuenta alta incidencia del 12,3% que refiere tener un alto consumo de sal, consideramos hacer una buena promoción de la salud con énfasis en la eliminación parcial o total del consumo de sal en sus comidas diarias. En el periodo de gestación a esta paciente sana,
En los pacientes con alguna patología de base encontramos el siguiente porcentaje. En la misma pregunta, un 1,5% refiere tener un consumo alto de sal en sus alimentos y un consumo medio del 15,4% de sal y un 0,5% con los pacientes que refieren un poco consumo de sal, ya que esta es la mayor causa de la patología en la gestación. Los pacientes con un alto peso en 1 kilogramo son el 15,4% de las mujeres embarazadas. En un normopeso, un 18,5%, las de bajo peso, 21,4%. Esta paciente tiene un solo hijo. Pacientes embarazadas con 2 hijos y con un alto peso, en kilogramos tenemos el 4,6%. Las que tienen normopeso en kilogramos representan el 23,1% y las de bajo peso el 1,5%. Las pacientes con 3 hijos con un peso alto del 0,0%, las de normopeso el 10,8% y las de bajo peso 1,5%. Pacientes con 4 hijos y altos pesos en kilogramos representan el 1,5%. Las de normopeso el 6,2% y las de peso bajo el 3,1%. Las de hijos con un alto peso en kilogramos tenemos el 3,1%, al igual que las de normopeso de bajo peso con un 4,6%. A continuación, mi compañera. Bueno, voy a hablar sobre la hipótesis. Hay dos clases de hipótesis nula y hipótesis alterna. La hipótesis nula es la distribución de la variable del estudio, no difiere de la distribución normal, o sea, es normal. La hipótesis alterna es la distribución de la variable de estudio, difiere a la distribución normal, es igual a no es normal. Si el valor es menor que 0,05, entonces se rechaza y si viene a ser hipótesis nula. Si el valor es mayor al 0,05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Los criterios de decisión son la presión sistólica que tenemos, que si el valor es 0,150 es mayor que el 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, ya que la distribución de la variable difiere de la distribución normal. Es decir, se presenta una hipótesis alterna. En la presión diastólica tenemos que el valor es 0,022, es menor que el 0,05. Por lo tanto, la distribución de la variable del estudio no difiere y se puede indicar que se presenta una hipótesis nula. En la edad tenemos que el valor es 0,005, es menor que el 0,05. Por lo tanto, la distribución de la variable de estudio no difiere. Se puede indicar que se presenta una hipótesis nula. Aquí vemos la interpretación, que tenemos que una correlación entre el control de la hemoglucosis y el peso en kilogramos es donde el valor es 0,093, es mayor que el 0,05. Por lo tanto, la distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. Se presenta una hipótesis nula, mientras que la representación de la gráfica de cómo resultado una lineal positiva. A continuación, mi compañero va a hablar sobre la interpretación. Buenas noches, Magíster. Yo le voy a hacer la descripción en el estado de salud de edad y estatura en mujeres embarazadas. Aquí tenemos que la comparación entre la edad y la estatura de las mujeres embarazadas sanas es de mayor a 0,05. Por lo tanto, la distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal, ¿sí? Y aquí se presenta una hipótesis alterna. En el cuadro constatamos el valor P de las mujeres sanas en edad y estatura. El valor P sería 0,851 y en estatura el 0,902.
mientras que en la comparación en edad y estatura de las mujeres embarazadas enfermas es mayor a 0.05, por lo tanto, la distribución de las variables de estudio no difiere de la distribución normal, y aquí se presenta una hipótesis alterna. Y en el cuadro también tenemos los valores de las mujeres enfermas, que en edad es 0.839 y en estatura es 0.922. Siguiente diapositiva. En la interpretación de estos gráficos, en la primera es de las mujeres embarazadas en edad, y en el segundo gráfico tenemos en la estatura. En la edad, la dispersión de las mujeres enfermas está entre los 36 a 38 años, mientras que las mujeres sanas la mayor dispersión es entre los 38 a 40 años. En el gráfico de estatura tenemos que en el gráfico es donde se ve una mayor concentración de mujeres sanas, está entre los 155 centímetros a 164 centímetros de estatura, mientras que las mujeres enfermas hay una mayor dispersión entre los 160 centímetros a 170 centímetros de estatura. A continuación mi compañera va, ya, me falta este cuadrito. La interpretación aquí de las descriptivas. Sale que en la encuesta realizada a las 65 mujeres embarazadas, tenemos que el 60 de ellas sí se ha realizado un control prenatal, mientras que el 5 de ellas ha dado a conocer que no se han realizado ningún control durante su embarazo. Y aquí podemos constatarlo en la tabla. A continuación, mi compañera va a dar la conclusión de lo que es el proyecto de nosotros. Muy buenas tardes. Bueno, como conclusión de nuestro proyecto, fue una investigación que la recopilamos todos y en esto vamos a notar que tenemos un 69,2% de las mujeres que acuden a las consultas médicas que indican estar saludables. Y las que tienen alguna enfermedad de base, como puede ser hipertensión o una diabetes, están en un 7,7%. Claramente se nota el porcentaje que es más bajo. Es decir, que la mayoría de nuestros pacientes son saludables. Con referencia a otros datos recabados con el consumo de sal, teniendo en cuenta la alta incidencia del consumo de sal, con respecto al peso que muestran nuestras pacientes encuestadas, vemos que hay una coincidencia en el cuidado del peso de esta variable, es decir, que sí tienen un buen consumo de sus alimentos y se mantienen en un normopeso. También podemos decir que las pacientes con un bajo peso se evidencia una malnutrición. En lo que es la presión arterial sistólica, vemos que el valor es normal, que difiere en la presión arterial diastólica, que el valor es nulo, o sea que referente a la variable de la edad también. Es decir, que la presión arterial se mantiene, no tienen una hipertensión. Las mujeres sanas no mantienen una hipertensión. Tenemos una correlación entre el control de hemoglucotés y del peso también. Por lo tanto, la distribución de las variables de estudio no refiere que la distribución es normal. Se presenta una hipótesis alterna, mientras que en la gráfica presentamos una lineal positiva. En la encuesta a nuestras 65 mujeres se ve que todas de las 65, 60 llevaron un buen control prenatal y 5 pues no lo realizaron como debía. También damos como un dato general que en el Ecuador la preeclampsia constituye la primera causa de morbilidad perinatal y se presenta en el 8,3% de las gestaciones y responsables del 14% de las mujeres de las muertes infantiles. Específicamente en Guayaquil hay un estudio realizado en el 2019 que el 95%, siendo fundamental las recomendaciones a las pacientes al momento de su consulta, que la comunidad de centros y hospitales necesitan llevar a cabo un nuevo control, un buen control, y eso es, bueno, en fin, lo que queremos dar a entender con todos estos datos recabados, llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que nuestras pacientes son saludables, pero por ende no vamos a decir que no le vamos a hacer un control. Hay que tener un buen control de presión arterial, peso, alimentación, consumo de sal, para que ellas no vayan a tener estos problemas de preeclampsia a futuro y que tengan
un embarazo óptimo para un parto saludable, un parto en buen estado y que tengan un alumbramiento favorable con el bebé y con ellas también. Bueno, gracias, eso es todo. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.